Auditorio, bienvenidos ustedes a esta segunda emisión de Tu Espacio Legal desde los estudios de Mexiquense Hoy y en coordinación con MCI Legal Advising. Su servidor, el licenciado Oscar Ortega, les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Esperamos el lunes pasado que hoy nos tocaba platicar sobre todo lo que tenemos que saber sobre el matrimonio. Esa institución que hoy pareciera que genera más problemas que soluciones, pero la realidad es que no. La realidad es que el matrimonio es, al igual que el concubinato, una bonita manera de generar una familia, una forma, pues, para gusto de algunas personas, hasta cierto punto tradicional, de formar una familia, pero bueno, finalmente lo importante es que generamos vínculos entre padres, entre hijos, y generamos ese contexto social que hoy tanto está dañado con la ruptura que tenemos por diversas causas que, bueno, no es tema de este programa. Pero bueno, vamos a empezar pues a platicar sobre el tema que hoy nos ocupa. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, pues bueno, así como dijimos en la sesión del 7 de abril que concubinato es la unión entre dos personas, sean hombres, sean mujeres o sean heterosexuales, y que esa reunión o unión va a ser de hecho. De igual manera, el matrimonio, esa es también una unión entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, pero a diferencia del concubinato, en el matrimonio hay un acta, hay un documento que el registro civil emite para reconocer esa unión legal. Van a decir ustedes, sistema auditorio, oye, Lizopo, también nos dijo la sesión pasada que también había un acta de concubinato. Sí, 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 pero bueno, el acta de concubinato es voluntaria. Si yo quiero, voy al registro civil y levanto mi acta de concubinato. Si no quiero, puedo vivir en concubinato y no pasa nada. A diferencia del matrimonio, que en el matrimonio sí o sí tengo que ir al registro civil, ante el oficial de registro civil, recibe, soy licenciado, señorita licenciada, quiero casarme con mi pareja, quiero formar una familia desde la perspectiva del Código Civil de lo que es el matrimonio. Perfecto, entonces el oficial de registro civil nos pide una serie de requisitos y nos casa, levantando el acta de matrimonio correspondiente, y es en ese momento cuando el matrimonio puede considerarse como legalmente celebrado. Teniendo claro estas circunstancias, estimado auditorio, vamos a tocar la parte interesante del matrimonio, que es más que qué va a pasar cuando me divorcie, es cómo me debo de casar. En alguna ocasión escuchaba yo en una conferencia que decía el ponente que era más importante saber cómo va a casar que cómo va a divorciar. Ustedes disculpen, está haciendo mucho calor. Y bueno, finalmente, aquí es donde viene el detalle. ¿Cómo me debo casar? ¿Debo tomar algo en consideración? ¿Es importante la manera en que me case? Sí. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que normalmente hemos escuchado. ¿Estás casado o casada por sociedad conyugal o por separación de bienes? También la sociedad conyugal la conocen socialmente como bienes mancomunados. No está mal, no está alejado de la realidad, pero el término legal correcto no son bienes mancomunados, es sociedad conyugal. Pero ¿qué pasa con uno y otro supuesto? Primero, estimado auditorio, tenemos que saber que sociedad conyugal o separación de bienes se reconoce en la ley como el régimen patrimonial al que queda sujeto el matrimonio.
Esto quiere decir, yo me casé bajo el régimen de sociedad conyugal o yo me casé bajo el régimen de separación de bienes. Dejando claras estas circunstancias, estimado auditorio, vamos a saber de qué se trata cada uno. Comúnmente, la separación de bienes la conocemos como todo lo tuyo es tuyo y todo lo mío es mío. Y la sociedad conyugal la conocemos como lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Es decir, en la sociedad conyugal somos copartícipes o copropietarios o cotitulares o como le quieran llamar, de todo. Mientras que en la separación de bienes, cada quien es dueño de lo que tiene. Esto será cierto, así como revisamos el tema en la sesión pasada del 7 de abril del concubinato, descubriremos si esto es real. Y en el caso de la sociedad conyugal, pues sí, sí es cierto, estimado auditorio, desde que nos casamos, todo es de todos. Pero ¿habrá alguna excepción? ¿Habrá algo que no entre dentro de la sociedad conyugal? Aquí es donde viene lo interesante, estimado auditorio, porque sí, sí hay algunas cosas que no forman parte de la sociedad conyugal. Primero, todo lo que yo haya adquirido antes del matrimonio no entra dentro de la sociedad conyugal. Nada, salvo que ambas partes al momento de celebrar el matrimonio digan, todo lo que adquirimos antes también entra. Si no, la sociedad conyugal solamente surte efectos legales a partir de que celebramos el matrimonio. ¿Por qué es importante esta parte, estimado auditorio? Porque en el despacho, con regular eh, ocasión, llegan las personas y me preguntan, oiga, es que mi pareja, cuando nos casamos, tenía una residencia, ¿también entra dentro del matrimonio? No. Oiga, es que antes de casarnos, él creó una empresa, ¿entra? No. Pero sí hay cosas que sí entran. Y esas son las que vamos a revisar ahora. Primero, cuando yo me caso por ser conyugal, vamos a pensar que yo contraigo matrimonio 14 de abril de 2025. A partir de hoy, todo lo que yo genere de riqueza con mi pareja o sin apoyo de ella, por el simple hecho de estar casados, forma parte de la sociedad. Es decir, es de los dos. Licenciado, ¿tiene que aparecer el nombre de su pareja en el documento que justifica la propiedad de la riqueza? No. Y eso tenemos que ver por qué. Es importante que lo tengamos claro, Víctor. Algo que tampoco entra dentro de la sociedad conyugal son las herencias. A mí me llama mucho la atención un día que estaba yo en el despacho, llega un matrimonio y el más interesado en que la esposa hiciera valer su derecho de herencia era el marido y no la esposa. Terrible chasco cuando dije, discúlpeme, caballero, yo entiendo su inquietud, yo entiendo su interés porque su esposa haga valer su derecho, pero quiero de antemano informarles a los dos que el derecho a la herencia de su esposa solamente es de su esposa. Y la inmediata respuesta de la elección fue, licenciado, es que nos casamos por ser conyugal. Sí, pero los bienes adquiridos por herencia no entran dentro de la sociedad conyugal. Eso es algo importante que ustedes tienen que saber. Y esto aplica tanto para la legislación del Estado de México como la legislación de la Ciudad de México y de todo el país. Esto es una regla absoluta. Ahora bien, ¿qué otra cosa no entra dentro de estos supuestos de la sociedad conyugal? Cuando yo adquiero mi mueble, antes de casarme,
pero no en escritura pública. Aquí, estimado auditorio, quiero ser muy claro. Todos los bienes inmuebles se tienen que comprar con escritura. Eso tal vez algún día más adelante en alguna sesión revisaremos la manera de regularizar los bienes, que es una parte importante. Pero hoy, para los efectos que nos ocupa de la sociedad conyugal, yo puedo celebrar un contrato privado de compraventa que no vaya a ser ante notario. También puedo celebrar un contrato de traspaso, que eso es muy común. Compramos una propiedad que tiene una hipoteca, yo adquiero la propiedad a precio barato, pero me comprometo a seguir pagando la hipoteca. Esos son los contratos de traspaso. Eso aplica para Infonavit, para el FOVISSSTE, para créditos bancarios. Habrá algún detractor por ahí que me va a decir en los comentarios: oiga, licenciado, pero es que la ley del Infonavit, la ley del FOVISSSTE prohíbe que se hagan los traspasos, los contratos de hipoteca bancaria también. Sí, pero lamentablemente son documentos que se generan y tienen cierta validez legal, hasta que un juez no diga lo contrario. Hasta que un juez no diga, no vale porque infringiste la ley, porque infringiste las cláusulas de contrato, por lo que sea. Entonces, también esos contratos privados entran. Oiga, dice, ¿sabes qué? Compré un terrenito por ahí de 5 hectáreas en Puebla. También entra, también entra. ¿Cuál es la situación? Estos documentos, si se firman después del celebrado el matrimonio, sí entran. Pero si los firmo antes de contraer el matrimonio, no entran. Aun y cuando la escritura me la firmen después de haberme casado, o que yo regularice mediante un procedimiento judicial esa propiedad. ¿Por qué? Porque realmente el acto adquisitivo, la manera en que yo lo compré, lo hice antes de haber celebrado mi matrimonio. Por eso es que esos documentos o esos contratos no entran si los firmé antes de contraer el matrimonio. Y sí entran si los firmé después de contraer el matrimonio. ¿Qué otra cosa no entran? Resulta que yo me gusta el juego y me compré un boletito de lotería. Dirían los que juegan mucho a la lotería. Le pegué al gordo y me guardé 50 millones de pesos. Lo haya ganado antes o después de haberme casado, eso no entra. Es que, licenciado, entré a un sorteo de melate y me gané el melate. Tampoco, no entra. Y ahorita les voy a explicar por qué. Voy a tocar la última situación que no entra dentro de la relación conyugal. Ya te explico por qué cada uno de los dos, de la última que viene y de los sorteos, no entran dentro de la relación conyugal. Las donaciones. Es que, ¿qué cree, licenciado? Mi papá, antes de morirse, me regaló, me donó, me obsequió una casa en Cuernavaca que tiene alberca, cancha de tenis y demás. Y mi pareja quiere que la vendamos para hacer riqueza. No, no entra. No entra entre eso, aunque te lo hayan regalado después de casarte. ¿Por qué la riqueza de los sorteos y las donaciones no entra dentro de su conyugal, a igual que la herencia? Los sorteos no entra porque fue un premio que obtuviste por la suerte o por la aleatoriedad de un evento de sorteo. Es decir, no hubo un trabajo por medio de ambas partes o de alguna de ellas para generar esa riqueza. Fue una circunstancia de suerte. Y la donación y la herencia sigue la misma regla. No entran dentro de la sociedad conyugal, aunque los recibamos después de casados, porque no hubo un trabajo en conjunto o por alguna de las partes del matrimonio para generar esa riqueza. Es decir,
entendamos la herencia y la donación como un regalo, como un sorteo. Compré un boleto de lotería, perdón, no compré. Me encontré un boleto de lotería y era el premiado. Y por eso me heredaron. Ese es otro tema que tocaremos por ahí, sesiones más adelante. ¿Qué implica la herencia? Es todo un tema porque mucha gente cree que la herencia solamente la pueden recibir las familias. Y no, también puede ser que no sea familia. Pero un día lo revisaremos en sesiones más adelante. Me gustaría conocer sus inquietudes, aunque este programa hoy es grabado también, al igual que el del pasado 7 de abril, pues una vez que ustedes lo puedan visualizar en la página de Facebook, en YouTube, por favor regálenos sus comentarios, sus inquietudes por los canales de mensajería de cada una de las aplicaciones o al WhatsApp 55 49 96 03 93, en donde amablemente les daremos respuesta en la siguiente sesión o, de ser posible, generaremos un espacio especial para dar respuesta a sus inquietudes. Por favor, así es que una vez que ustedes puedan visualizar este programa al aire, con gusto háganos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes y con gusto se las haremos, les haremos seguimiento y les daremos respuesta. Entonces, volviendo al tema, por eso es que la herencia, las donaciones y la riqueza adquirida de los sorteos no pueden formar parte de una sociedad conyugal, porque no es producto del trabajo conjunto o de alguno de los casados que pueda aportar a su conyugal. La herencia y la donación son de alguna manera regalos y el sorteo es una circunstancia vinculada a la suerte. Pero ¿qué pasa, licenciado? Mi marido, mi esposa, mi pareja compró un terreno antes de casarse, pero durante el matrimonio, con el trabajo de ambos, con la riqueza que uno de los dos generaba, construimos nuestro nidito de amor, licenciado. Perfecto. La construcción sí entra dentro de la sociedad conyugal, pero no el terreno. Oiga, licenciado, pero es que el terreno no, pero la casa sí, entonces construimos en terreno ajeno, porque habrá algún detractor que va a decir eso. No, porque la construcción se generó con la riqueza generada a partir de la sociedad conyugal. Entonces, la construcción sí entra a tradición conyugal, pero el terreno no por haberse adquirido antes. Hay que tener mucho cuidado porque en el despacho yo decido muchos asuntos en el que la persona que nos hace favor de visitarnos y consultarnos nos pregunta, oiga, licenciado, es que, pues donde construí mi casa, pues es el terreno que él compró o ella compró antes de casarnos. Y me dice que ya no me va a dar nada porque la casa es suya. No, la casa entra a la tradición conyugal, el terreno no. Entonces, que estimado auditorio, abusado por ese detalle porque es muy importante que les quede claro esta parte. Ahora bien, si lo que ya platicamos no entra dentro de la sociedad conyugal, entonces que sí entra todo lo que se genere con posterioridad al matrimonio. Un caso muy recurrente últimamente, estimado auditorio, que ha llegado al despacho, es que hay parejas que generan empresas para no generar aparente riqueza. Me decía que eso, ¿cómo? Yo puedo generar con mi esposa una empresa en la que ella y yo somos socios, cada uno de la mitad de la sociedad, o desde mi opinión como abogado diría yo, vamos a generar una sociedad, mi amigo Carlos y yo, donde yo soy
90% propietario de las acciones y Carlos solamente el 10%. O sea, me ha prestado su nombre porque para crear una sociedad en este país necesitamos 2 socios, excepción de un caso que no es el tema, pero no es una sociedad por acciones simplificada en materia mercantil. Pero por regla general, para constituir una sociedad aquí en este país se requieren de 2 socios. Entonces yo no quiero darle participación a mi pareja, entonces yo constituyo una sociedad con un amigo que solamente me va a prestar su nombre para que yo pueda tener una empresa. ¿Qué pasa aquí? Esa sociedad, esa participación que tengo yo dentro de esa empresa, entra dentro de esa conyugal, aunque no aparezca el nombre de mi pareja, si la constituí después de casarme, sí. Y esta parte, habrá mucha gente que no le guste este comentario, pero es una absoluta realidad. ¿Por qué? Porque estamos generando riqueza dentro de la sociedad conyugal. Oiga, Lisa, pero es que, ¿qué cree? Yo siempre trabajé en una empresa, trabajé para el gobierno y hoy me está diciendo a mi pareja que yo tengo que darle la mitad de mi sueldo que gané. Efectivamente. El producto del trabajo, el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, el reparto de utilidades, las gratificaciones en el caso del gobierno, etcétera, etcétera. Todas las prestaciones económicas de carácter laboral sí entran dentro del matrimonio, pero todas no. Solo las que se adquieran durante el periodo que dure el matrimonio, es decir, a partir desde que yo me casé. Y la misma suerte, estimado auditorio, sin el Afore. Estos dos temas del sueldo y el Afore lo tocamos en la sesión anterior cuando hablamos del reparto de bienes en el concubinato. Les invito a que revisen ese video. De todas maneras, hoy lo voy a volver a explicar. Es una riqueza que se genera dentro del matrimonio, el salario y la Afore. Y ya está reconocido por la Suprema Corte de Justicia, porque habrá detractores que me digan no, porque el salario es intocable, no. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que los salarios y las aportaciones de la FOE forman parte de la sociedad conyugal. ¿Conviene entonces divorciarnos? Bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Pero bueno, ¿qué otra cosa también entra dentro de la sociedad conyugal? Oiga, ¿sabes qué cree? Entre los dos trabajamos muy duro, pusimos una empresita, un negocio de garnachas y resulta que nos fue muy bien. Pero, ¿qué cree? Yo le puse la cuenta a nombre de mi pareja, yo hacía las gorditas, yo hacía los sopes, pero mi pareja se quedaba con todo el dinero. ¿Entra o no entra eso? Sí, sí entra, claro que sí. Si ustedes se dan cuenta, estimado auditorio, toda la riqueza que se genera dentro del matrimonio entra dentro de la sociedad conyugal. En alguna ocasión me llegó un consultante, una persona que me visitó y me hizo una consulta en el matrimonio y me dice, es que oiga, yo quiero disolver la sociedad conyugal, yo me voy a divorciar, pero ¿qué cree? Él tiene unos relojes Mido, unos relojes Rolex bien bonitos. Quiero que me quitárselos. No, eso no entra entre la sociedad conyugal porque son artículos de uso personal. Sí, a veces el coraje cuando rompemos con una pareja nos dan ganas de dejarlos en la calle y con la menos ropa posible. No, todo lo de uso personal no entra. Oiga, dices, es que tiene una super colección de fragancias carísimas. No, tampoco las fragancias entran. ¿Por qué? Porque aunque si bien algunas leyes en materia fiscal reconocen a las lociones, a los relojes de lujo, las alhajas de lujo, como artículos de lujo, valga la redundancia,
son de estricto uso personal. Entonces, eso no entra dentro de la secundaria. Entonces, dice, ¿no me conviene divorciarme? Sí, sí conviene. Ahora vamos a ver por qué sí conviene. Una vez que tenemos claro, estimado auditorio, qué es la sociedad conyugal y cómo se regula, vamos a ver, vamos a voltear los ojos a la separación de bienes. Al principio de nuestra charla, dije, cuando lees los regímenes patrimoniales, en la sociedad conyugal, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero en la separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces, licenciado, ¿yo me quedé sin nada? No. Lo dije en la sesión anterior cuando hablábamos del concubinato y hoy lo repito. La persona de la pareja, del matrimonio, que sea dedicado a la vocación familiar, esto es, a la administración de los bienes de la familia, al cuidado de los hijos nacidos del matrimonio, al cuidado del hogar, esa persona tiene derecho a recibir hasta un 50% de la riqueza que la otra parte de la relación haya generado. ¿Por qué? Porque justamente al dedicarse a la vocación familiar, quien lo hace queda impedido o queda imposibilitado para generar su propia riqueza. ¿Qué dijo la Corte hace algunos años, en 2017? Hay que compensar esa desventaja económica que se genera en la separación de bienes, porque en la sociedad conyugal pues ya nos quedó claro que todo es de todos, pero en la separación de bienes la regla era cada quien con su golpe o cada quien con lo suyo. Entonces, ahí es donde la Corte dijo, vamos a regularlo para que todas las personas que se hayan dedicado a la educación familiar tengan derecho a recibir hasta el 50% de la riqueza que generó el otro cónyuge durante la existencia del matrimonio. ¿Con qué excepciones? Con las mismas de la sociedad conyugal, de que no hayamos adquirido esos bienes antes de contraer matrimonio, que no se trate de una herencia, que no se trate de una donación, que no se trate de riqueza obtenida a través de un sorteo y que no se trate de artículos de uso personal. De ahí en fuera, toda la riqueza que genere una persona forma parte del reparto de bienes en la separación de bienes. Y aquí es donde viene el punto más sensible de todo este tema. Porque mucha gente me diría, ¿y también las deudas, licenciado? Buena pregunta. Salvo que las deudas hayan tenido origen familiar. Es decir, oiga, dice, ¿sabes qué? Mi pareja debe 200,000 pesos en la tarjeta de crédito, pero de ahí yo no vi ni un centavo. Se compró fragancias de calidad, se compró sus Rolex, sus Midos, sus trajes, su gomoso y bla. Como son artículos de uso personal y la deuda se generó a partir de esa compra, la deuda no entra dentro de la subconjugal, perdón, de la separación de bienes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimado auditorio, cuando hacemos o hablamos del reparto de bienes, y aquí hay que consultar a un abogado experto en el tema, porque no toda la separación de bienes abarca todas las deudas. Hay deudas que no entran. Es decir, otro ejemplo, ya hablé de los artículos de uso personal. Resulta que mi pareja recibió como herencia o como donación un terreno.
y sobre ese terreno construyó un inmueble, pero para ello adquirió una deuda. Hace un momento les dije, la construcción sí entra a trasero conyugal y entonces la deuda también. Esas partes, estimado auditorio, que tener mucho cuidado. Por eso es que no podemos ver la, las reglas de la separación de bienes y el trasero conyugal tan de manera intransigente, tan fuerte, tan estricta. Por eso tenemos que informarnos adecuadamente antes de tomar una decisión sobre el régimen que queremos disolver cuando nos divorciamos. Porque mientras estamos casados, pues no hay problema. El problema empieza a surgir cuando nos separamos, cuando decidimos terminar con la relación matrimonial y entonces ya empezamos a ver los temas económicos. Oiga, ¿qué me toca? ¿Qué no me toca? Ah, bueno, pues hay que acercarnos con los expertos para que sepan ustedes si lo que ustedes piensan que forma parte del, de la reparto de bienes en la separación de bienes o dentro de la acción conyugal, en el régimen de acción conyugal, ustedes tengan claridad, precisión sobre lo que sí tienen derecho y lo que no tienen derecho. En alguna ocasión me preguntó una persona, oiga, ¿sabes qué? Dentro de la riqueza que se generó en el matrimonio, como parte importante de mi negocio, es el número telefónico. El negocio está a mi nombre y pues yo no puedo dejar perder el negocio por perder el número telefónico. En ese momento yo le pregunté, oiga, ¿y el teléfono lo contrató antes o después de casarse? No, pues antes. Ah, pues entonces el número telefónico es suyo. Si lo hubiera contratado posterior a haberse casado, ahí sí entraría dentro del reparto de bienes, en la separación de bienes, o dentro de la sociedad conyugal, en el otro supuesto. Entonces, aquí es muy importante que tengamos claro el tema del momento en el que nos casamos. Ahorita que me escuchaba, creo que no les aclaré algo. Cuando hablamos de reparto de bienes, es en la separación de bienes. Y cuando hablamos de liquidación de sociedad conyugal, es cuando hablamos de, vaga la redundancia, del régimen de sociedad conyugal. ¿Quién les decía yo? Es que en la sociedad conyugal no. En la sociedad conyugal se llama liquidación de sociedad conyugal. Entonces, cuando liquidamos la sociedad conyugal, hay que tener cuidado qué bienes entran dentro de ese procedimiento para repartirnos los bienes. En ese contexto, estimado auditorio, hasta ahorita, pues creo que hemos tocado temas muy sensibles, interesantes en lo económico, ¿verdad? Porque nos va a permitir, sin duda alguna, pues darnos cuenta dónde estamos parados. Una de las preguntas más recurrentes que llegan a mi despacho de personas que ya han divorciado o que ya han terminado su matrimonio hace muchos años, la pregunta más recurrente es, oiga, se quedó con todo, no me dio nada. Y con eso que se quedó hizo riqueza. ¿Puedo reclamar algo de esa riqueza? La respuesta es sí. El derecho a reclamar la liquidación de sociedad conyugal y el derecho a reclamar el reparto de bienes en la separación de bienes después de divorciarse no prescribe, no caduca, no se acaba, nunca se extingue. ¿Por qué? Licenciado, dígame por qué. Es que yo he escuchado dos que me han dicho que la más tenía yo 10 años. Porque esto que les acabo de decir es muy común. Decir que ese derecho tiene como vigencia como a 10 años. No, no es así. Porque ese derecho
se rige bajo el principio de la copropiedad. Si yo soy copropietario con alguna otra persona de un carro, no porque hayan pasado 10 años de que yo no lo use, la otra persona ya es dueña del carro. Yo seguiré siendo dueño de la mitad del carro. ¿Qué mitad? ¿Quién sabe? Pero es la mitad. Lo mismo pasa si compramos dos personas una casa. Podré yo no estar ahí viviendo 20 años, pero eso no quiere decir que la otra persona, por el simple transcurso del tiempo, se haya quedado con mi parte. No. Entonces, como tanto el, la riqueza generada en la separación de bienes como la riqueza generada en nuestra comunidad se rige bajo el principio de la copropiedad, ese derecho de liquidar la sociedad conyugal o hacer el reparto de bienes en la separación de bienes no tiene caducidad, nunca se acaba. Entonces, la pregunta sería, oiga, tengo 20 años de que me divorcié, le dejé la casa, la vendió, compró 2 Ubers y generó riqueza. Yo ya tengo una flotilla de Ubers. Pues se tendría que hacer la evaluación de cuánto vale la mitad de la flotilla de Ubers y de la mitad de las ganancias que pudo generar a partir de los Ubers que compró con la mitad de la casa que vendió que yo le dejé. Y ese dinero es de ustedes, estimado editor. Aquí a lo mejor va a sonar muy fuerte lo que va a decir, pero no dejen perder ese patrimonio. Ese patrimonio es de ustedes. No lo dejen perder. Su derecho no prescribe. Hasta aquí, estimado auditorio, creo que hemos tocado temas muy interesantes sobre romper algunos mitos sociales y pues de la, yo llamo Vox Populi, de que la comadre, la amiga, el amigo, el compadre, el hermano, el padrino, el tío me dijo, es que, no, es que yo creo que la ley es así, la ley debería ser así, ¿no? Hoy les acabo de dejar en la mesa, estimado auditorio, cómo es la situación del matrimonio. Este segmento del matrimonio, yo quisiera separarlo en dos programas. Hoy hablamos de todos los temas importantes del patrimonio que se genera en el matrimonio, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, si mi derecho es prescribible o no es prescribible, o sea, si caduca o no caduca mi derecho a repartirnos los bienes. Pero también saben que, estimado auditorio, en la segunda etapa de este programa, que va a ser el 21 de abril, quisiera yo tocar con ustedes las maneras de divorciarnos. ¿Por qué? Cuando llegan las personas a la consulta, al despacho, por regla general me pregunta, oiga, licenciado, ¿y si me arreglo con mi pareja, no será más barato y más rápido? Pues bueno, el divorcio, estimado auditorio, tiene muchos sesgos importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque si hay hijos, hay que considerar la guardia y custodia, el régimen de convivencia. Si hay menores, hay que considerar la pensión alimenticia para ellos, pero también para la persona que se dedicó a la vocación familiar, que no tuvo la oportunidad de generar riqueza. Y por la parte más importante, ¿cómo nos vamos a repartir la riqueza que generamos durante el matrimonio? ¿Por qué esta parte es importante, estimado auditorio? Porque llegar a un buen acuerdo
y se los digo desde la perspectiva de 35 años de experiencia, llegar al mejor acuerdo no es recibir lo que mi contraparte me quiere dar para no reclamar mi derecho. Esto es bien importante, porque mucha gente me dice, es que él me da tanta cantidad de pensión y pues me han dicho que lo que me toca es que, pues a mí me dijeron que el régimen de convivencia tiene que ser así, así con los niños, y pues es así, que está bien, pero resulta que el padre es un padre o madre, o sea, cuando hablo de padre, no lo del género masculino, sino del genérico de quien no tiene la guardia y custodia de los niños. Cuando ese progenitor, que no tiene a los niños, el padre no custodio, es violento, no necesariamente puede ser que la custodia pueda ser compartida, que también me han dicho, o que tenga un régimen de convivencia sin supervisión, siendo el violento, o tal vez tenga algunos detalles, no vamos a tocar el tema ahorita, ese programa lo vamos a tener yo creo que el 28 de abril o tal vez la primera sesión de mayo, depende de cómo está avanzando, pero no nada más es así, oiga, es que me dijeron que así tiene que ser, que no, hay que cuidar la integridad de los niños. Entonces, me dice, es que nos casamos por separación de bienes, yo sé que no me toca nada. Ya vimos que sí les toca. Entonces, divorciarse no es tan sencillo, estimado auditorio. Y llegar a un acuerdo con nuestra contraparte no es recibir lo que nos quieran dar. Ustedes como auditorios deberán saber que allá afuera van a encontrar muchos abogados que dicen, es que, ¿para qué pelean? Después no le vamos a rescatar nada. No. Hay parámetros legales sobre la determinación de la pensión alimenticia, aunque él deje de trabajar. Y como les digo, si él tiene un trabajo formal o tuvo un trabajo formal, ustedes tienen de dónde cobrar las pensiones alimenticias que no los paguen. Ya lo veremos más adelante. Entonces, en la segunda etapa de este programa, dedicado al matrimonio, vamos a revisar las tres formas que hay de divorciarse. ¿Cómo hay tres? Claro. Y eso tiene que ver de la manera que lo vamos a hacer. Porque nos podemos divorciar de mutuo acuerdo ante un juzgado con ciertos requisitos, de mutuo acuerdo ante el registro civil, también cumpliendo ciertos requisitos. También nos podemos divorciar ante un notario. Hoy también los notarios no nada más generan escrituras de casas. También podemos ir a un notario a divorciarnos. Entonces también, pero también hay ciertos requisitos que la ley nos exige. Oye, eso nos va a decir una cuarta forma de divorciarnos. No, el divorcio encausado también, o sin causa, o sin motivo, entra dentro de los procedimientos que pueden ser ante un juzgado familiar, al igual que el divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, no es tan simple divorciarse. Hay muchas formas, hay muchos procedimientos, y en cada uno de ellos, sí o sí, tenemos que ver el reparto del patrimonio generado dentro del matrimonio, ya sea a partir del reparto de bienes en la separación de bienes o a partir de la liquidación conyugal en ese mismo régimen de la conyugal. Entonces, estimado auditorio, quedan ustedes cordialmente invitados para nuestra sesión del próximo 21 de abril. Hoy tuvimos nada de problemas con la transmisión en vivo. Desconozco si podamos resolverlo para esa fecha. Será grabado, pero al igual
que la sesión anterior y que al principio de esta les dije, hoy les reitero. Compártanos sus opiniones, sus inquietudes por las redes sociales, YouTube, Facebook, donde se va a transmitir esta sesión grabada. Y también, si ustedes así lo quieren y lo desean, en el WhatsApp 5549 9603 93, lo repito, 5549 9603 93, en donde podemos recibir sus inquietudes, sus preguntas, y en la siguiente sesión, si nos es posible, las vamos a actualizar y las vamos a compartir con todos. Si quiero ser muy específico, tal y como lo dije en la sesión anterior, estimado auditorio, que hay casos tan particulares que no los podremos subir aquí en el programa y que sí tendrán que ustedes que sacar una sesión con nosotros en nuestras instalaciones, una asesoría presencial, para poderlos orientar sobre los alcances de la consulta que ustedes nos realicen. La promoción ya la hicimos pública en la sesión del 7 de abril, en la sesión anterior, para que, si ustedes así lo desean, nos contacten y nos visiten nuestras instalaciones para que puedan recibir el asesoramiento que ustedes requieren para su necesidad jurídica y de manera informada puedan ustedes tener la seguridad de tomar una decisión segura y asertiva, que es lo más importante. E insisto, nunca piensen que el divorciarse es me toca lo que mi pareja me quiera dar. Eso es bien importante. Y también un tema sensible, lo reitero, son los niños. Vamos a revisar esos temas de manera cuidadosa para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan tener ahí en las redes sociales y lo puedan visualizar con toda claridad y puedan tomar una decisión de manera adecuada, prudente y libre en favor del bienestar de sus hijos. Los invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de WhatsApp de MSI Contigo, donde normalmente subimos información de interés para ustedes y trataremos de compartirles más información que les enriquezca este tipo de sesiones. Y agradecemos infinitamente el favor de los estudios de Mexiquense Hoy para acogernos hoy 14 de abril en nuestra segunda sesión, con esa calidad que los caracteriza. Y pues bueno, esperamos recibirlos y esperarlos en nuestra sesión del próximo 21 de abril. Pásenos